Lucía estaba triste y no podía contener las lágrimas. A pesar de la belleza de abril, con sus hojas en flor, su cálido sol y la ligera brisa que traía el aroma de la tierra, el corazón de Lucía seguía apesadumbrado. La primavera siempre había sido una época especial para ella, una estación de alegría y anticipación de los días soleados. Pero en lugar de disfrutar de la belleza de la naturaleza y hacer planes para el verano, Lucía encontró consuelo en un banco fuera del hospital, y las lágrimas fluyeron libremente. Afortunadamente, estaba sola en su dolor, lo que le permitió derramar sus emociones sin restricciones. En ese momento de desesperación, añoraba a Diego, su amado esposo, el único hombre que realmente la comprendía y la aceptaba. Pero él estaba en otra parte, y las lágrimas de Lucía seguían brotando. El que fuera el hombre fuerte e inquebrantable en la vida de Lucía, ahora yacía en la UCI, con su salud deteriorada. Hace tan solo 6 meses, poseía una fuerza inquebrantable como una roca sólida. Con él a su lado, todos los problemas de la vida parecían nada. Lucía no dudaba de que su marido haría cualquier cosa por ella. Le daba una profunda sensación de seguridad y la mantenía a salvo de todo mal. Cuando la tristeza oscurecía su corazón, él estaba allí para levantarle el ánimo, ofreciéndole siempre maravillosas palabras de aliento. Incluso en su estado actual, postrado en una cama de hospital, siguió prestando a Lucía un apoyo inquebrantable. «Saldremos de esta», la tranquilizó Diego, intuyendo que estaba a punto de llorar. Lucía intentó mantener la compostura. No podía soportar ver a Diego gastar sus menguantes fuerzas intentando consolarla. Aunque Diego solo tenía una vaga idea de su diagnóstico, Lucía se mantenía en contacto permanente con su médico, el doctor García. Gracias a los contactos de sus padres, consiguieron que Diego recibiera el mejor tratamiento posible. Parecía que había llegado a un punto de inflexión, que lo peor por fin había pasado. Lucía se tranquilizó al saber que Diego estaba en buenas manos. Sin embargo, incluso los médicos más experimentados tienen sus límites y no pueden hacer milagros, que es exactamente lo que Diego necesitaba. Ver cómo se deterioraba el estado de su marido fue una experiencia desgarradora para Lucía. Su tez, antes vibrante, se volvió pálida y demacrada. Le aparecieron ojeras, su voz se convirtió en un susurro y su estado empeoraba cada día que pasaba. Al principio, Lucía no había perdido la esperanza, aferrándose a la creencia de que las cosas acabarían mejorando. Las palabras del doctor García resonaban en su mente, advirtiéndole de la rápida progresión de la enfermedad. Las terapias de apoyo que antes habían supuesto un cierto alivio estaban perdiendo su eficacia. Cada día que pasaba, las constantes vitales de Diego se deterioraban y la esperanza de encontrar un donante adecuado en la extensa lista de espera parecía desvanecerse. Era un territorio desconocido para Diego, que nunca había sido aficionado a visitar a los médicos. Durante toda su infancia e incluso en la edad adulta, siempre se había caracterizado por su buena salud y rara vez había sucumbido a las enfermedades más leves. Su elevada estatura, su complexión atlética y su fortaleza inquebrantable habían sido siempre sus señas de identidad. Pero ahora que se enfrentaba a esta batalla imprevista, no podía evitar preguntarse si su fuerza y resistencia serían suficientes para superar los retos. A Lucía siempre le había fascinado el aspecto de Diego. Sus espesos rizos, su amplia sonrisa radiante y su cutis impecable la hacían soñar con el futuro que tendrían juntos, con unos hijos preciosos. Diego creció en un orfanato y siempre sintió curiosidad por su pasado. Al principio, los cuidadores no respondían a sus preguntas, pero una enfermera acabó aclarando sus orígenes. Su madre, una mujer alta y despampanante, había caído en el abatimiento. Vencida por el alcohol, con varios hijos pequeños en casa y sin marido, tomó la difícil decisión de dejar a Diego en la maternidad. Esperaba darle la mejor vida posible, dadas las circunstancias. Al crecer en el orfanato, Diego nunca tuvo la oportunidad de ser adoptado. De vez en cuando le contaba a Lucía cómo había sido su infancia, pero nunca buscó compasión ni se quejó de sus circunstancias. No estaba en su naturaleza. Prefería ver la vida con optimismo. Sin embargo, Lucía tenía la sensación de que su amado se había enfrentado a muchas dificultades durante su infancia.
A partir de los pequeños detalles de sus historias, ella podía reconstruir las penurias que había soportado, como los raros momentos en que los niños del orfanato compartían dulces o el trato cruel de los cuidadores. A pesar de las duras condiciones en las que creció, Diego se convirtió en la persona más amable y compasiva que Lucía había conocido. Sus caminos se habían cruzado por casualidad cuando Lucía estaba en la universidad, y ella y sus compañeros habían tomado la decisión colectiva, tras un agotador periodo de exámenes, de relajarse y celebrarlo en un bar local. Era una noche de relax y diversión, un merecido descanso del estrés de los estudios. Lucía, irradiando confianza y resplandor, llamó la atención de muchos con su cautivadora presencia. El bar se llenó de música animada, risas y conversaciones divertidas, creando un ambiente enérgico. A lo largo de la velada, Lucía experimentó diversas sensaciones cuando la invitaron a bailar. El primer hombre que se le acercó era mayor y carecía de encanto, así que ella declinó cortésmente su invitación. Pronto se le acercó un joven con un toque de arrogancia, y su invitación parecía más un gesto condescendiente que un interés genuino. Lucía se sentía cómoda en presencia de sus amigos y prefería su compañía a las insinuaciones inoportunas que a veces recibía. Sin embargo, no podía negar la excitación que sentía cuando los hombres mostraban interés por ella. Cuando la velada tocaba a su fin, Lucía se encontró sola en la mesa. En ese momento se le acercó Diego. Su atuendo informal, compuesto por una camiseta gris, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas, contrastaba con su pelo pulcramente peinado y sus ojos cautivadores. Su sonrisa, encantadora y tímida a la vez, captó de inmediato la atención de Lucía. Respondiendo a su sonrisa, le invita cordialmente a unirse a ella. ¿Puedo?, preguntó él amablemente, tomando asiento frente a ella. La sonrisa de Lucía no cambió y respondió, por supuesto. Apreció la sinceridad de Diego y le pareció un cambio refrescante respecto al coqueteo habitual. Había algo especial en su presencia y se sentía completamente a gusto en su compañía. Soy Diego, se presentó, iniciando una conversación que fluyó sin esfuerzo entre ellos. Lucía respondió con sinceridad, me llamo Lucía. Su diálogo fluyó con suavidad, sin ningún tipo de incomodidad o tensión, como si hubieran estado conectados por un profundo vínculo durante años. Cuando los amigos regresaron, riendo e intercambiando miradas, Diego les dio la bienvenida. Mientras una suave melodía llenaba la sala, Diego sacó a bailar a Lucía con elegancia. Era atento y cariñoso, irradiaba calidez y fuerza, y envolvió a Lucía en un abrazo reconfortante. En su abrazo, ella se sintió deseable y elegante, y le siguió sin esfuerzo en la pista de baile. Aunque Lucía desconocía los antecedentes y la profesión de Diego, percibió su fiabilidad y amabilidad. Cuando se marchó para ayudar a un amigo, prometiéndole que volvería y pidiéndole que esperara, Lucía esperó ansiosa su regreso, con la esperanza de que su nuevo vínculo perdurara. La noche floreció, envolviendo a las amigas de Lucía en animadas conversaciones, pero sus pensamientos seguían fijos en Diego. Su ausencia se cernía sobre ella, dejando tras de sí una nostalgia agridulce y una sensación de decepción. A medida que pasaba el tiempo y él no regresaba, Lucía oscilaba entre la ansiedad y la decepción, pensando que él podría haber encontrado a otra persona. La falta de información de contacto compartida y el compromiso tácito no hacían más que aumentar la nostalgia en su corazón. Cristina, percibiendo la melancolía en la mirada de Lucía, preguntó suavemente, ¿ha desaparecido tu pretendiente? Parecía simpatizar mucho contigo. Lucía ocultó su emoción con una respuesta impasible, restando importancia al tipo en cuestión. No había nada raro en él, solo uno de tantos. Paula, imitando la fingida indiferencia de Lucía, cortó la conversación, confirmando que tenía muchas otras opciones, pero haciendo hincapié en la singularidad de Lucía. Vamos a un bar de la Quinta, sugirió Paula, que sabía mucho de la vida nocturna de la ciudad. Aquí la cosa se tranquiliza, pero la verdadera diversión nos espera allí. Todos, excepto Lucía, tomaron la idea con entusiasmo. Lucía, sin embargo, se aferraba a la esperanza de que Diego volviera. A pesar de sus dudas, aceptó a regañadientes, no queriendo empañar el ánimo de sus amigos ni abandonarlos. Cuando entraron en el bar, los ojos de Lucía se abrieron de sorpresa al ver a Diego allí de pie.
Su presencia le pareció casi surrealista, como sacada de un sueño. ¿Cómo nos has encontrado?, preguntó Paula, brillando con su colorida personalidad. Diego se dispuso a explicar hasta dónde había llegado para encontrarlos, mostrando una dedicación que conmovió profundamente a Lucía. Era un gesto sacado de una película romántica, algo que ella nunca había vivido. Nunca habían vivido una experiencia tan increíble. Paula preguntó, ¿nos acompañas al bar?, tratando de aclarar la situación. Diego desvió la mirada hacia Lucía, interesándose en silencio por sus preferencias. ¿Qué tal si mejor vamos a dar un paseo?, sugirió Lucía con voz suave pero decidida. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Diego al oír su sugerencia, y sus amigas intercambiaron miradas cómplices. Como quieras, respondió Cristina, encarnando la voz responsable del grupo. Y añadió, eso sí, mándame un mensaje en cuanto llegues a casa, ¿vale? Su petición, hecha en presencia de Diego, enfatizaba sutilmente su preocupación por el bienestar de Lucía. Lucía y Diego paseaban tranquilamente por el paisaje urbano iluminado por la luna, con los dedos entrelazados. Su conversación fluía despreocupadamente, interrumpida de vez en cuando por un cómodo silencio. Cuando se acercaban a la casa de Lucía, el beso de Diego hizo que su cabeza se convirtiera en la culminación de su deseo largamente acariciado. Su vacilación inicial, como si temiera precipitarse o abrumarla, se desvaneció bajo el cielo estrellado. Emprendieron juntos un romántico viaje. Aunque algunos aspectos de su vida la sorprendieron al principio, el hecho de que hubiera crecido sin padres solo le hizo más fuerte. Diego se dio cuenta de que la educación era su única esperanza. Al ver su determinación, sus profesores le apoyaron y guiaron, prestándole especial atención. Su profesor de física ocupaba un lugar especial en su corazón, y soñaba con alcanzar algún día la riqueza y la fama para mostrar su gratitud a este cariñoso mentor. El excepcional rendimiento académico de Diego le aseguró fácilmente una plaza en una universidad de renombre, donde rápidamente se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Al mismo tiempo, empezó a trabajar por cuenta propia. Aunque Diego tenía la misma edad que Lucía, su rica experiencia vital y su profundo conocimiento del mundo le hacían más maduro a sus ojos. Lucía, que aún dependía económicamente de sus padres, no podía evitar sentirse como una niña comparada con él. Bajo su apariencia suave y simpática, Diego anhelaba amor y aceptación, y este anhelo provenía de una infancia privada de atención. Ahora le importaban las emociones y los vínculos auténticos, y Lucía lo entendía a la perfección. Sus caminos se cruzaron inesperadamente en un bar, y Lucía no pudo evitar sentirse agradecida por este fatídico encuentro. Cuando Lucía terminó la universidad, Diego le hizo una propuesta sincera que la llenó de alegría. Su amor ya había florecido en el cariñoso abrazo de su familia. La madre de Lucía, siempre compasiva y comprensiva, se había encariñado con Diego desde el principio. Vio su pasado turbulento y creyó en su futuro prometedor, describiéndolo como un joven apuesto y bonachón que había pasado por todas las pruebas. El padre de Lucía, en cambio, veía a Diego como algo especial. Para él, Diego no era solo un muchacho, sino la verdadera encarnación de la madurez y la determinación. Con un espíritu joven y una clara visión de su futuro, tenía un innegable potencial de grandeza. Su boda, posible gracias a los fondos del piso de Diego, marcó el comienzo de su viaje juntos. Lucía, protegida e inexperta en el ámbito de las tareas domésticas, encontró consuelo en la paciente guía de Diego. Mientras realizaba diversas tareas domésticas, le demostraba sus habilidades, y Lucía absorbía con avidez sus enseñanzas. Habiendo crecido bajo la autoridad de su madre en la cocina, aún no había descubierto el placer de la creatividad culinaria. El apoyo inquebrantable de Diego, incluso ante sus errores culinarios, era un testimonio de su armoniosa vida, llena de sueños de una casa grande, aventuras emocionantes y una familia extensa y cariñosa. Diego, que siempre soñó con el calor de una familia unida, le preguntó juguetonamente, ¿te importaría ser la madre de una familia numerosa? ¿Quizás 5 o 6 hijos? Preguntó Lucía y se le notaba la diversión en la voz. Oh, eso es demasiado pequeño, respondió ella riendo a carcajadas. Me imagino una familia de 10. Diego, lleno de inquebrantable determinación, declaró, ¿puedes con todos nosotros? Sin duda,
afirmó ella. Haré cualquier cosa por nuestra familia. Pasó el tiempo y sus sueños de tener un hijo siguieron sin hacerse realidad. Mientras las amigas de Lucía saboreaban las alegrías del embarazo y la maternidad, ella experimentaba una agridulce combinación de felicidad por ellas y una sensación cada vez más profunda de su propio vacío. Percibiendo la angustia de Lucía, Diego le sugirió que fuera al médico. Las pruebas revelaron una realidad difícil de aceptar, pero Diego le ofreció consuelo con su cariñoso abrazo. No pierdas la esperanza, la tranquilizó. El médico había mencionado la posibilidad de la fecundación in vitro, y siempre quedaba la opción de la adopción. A Lucía le dolía el corazón de querer tener un hijo que se pareciera a ella. Diego le aseguró que, independientemente de la biología, un niño es un niño. La fecundación in vitro, llena de esperanza y dolor, puso a prueba su resistencia. Tras 2 intentos fallidos, se prepararon para otra ronda, manteniendo viva la esperanza en medio del torbellino emocional. El bienestar de Lucía se vio sacudido por innumerables procedimientos médicos, pero su determinación para lograr su objetivo se mantuvo inquebrantable. Un día, tras otro intento fallido de FIV, Diego le dijo con suavidad pero con firmeza: ¿Ya está? ¿Es suficiente?, preguntó Lucía desconcertada. ¿Qué quieres decir con basta? Lucía se quedó perpleja, incapaz de entender. Diego intentó aclarar la situación, explicándole que era urgente poner fin a las acciones que iban en detrimento de su bienestar. Lucía seguía confusa, preguntándose cómo podría lograrlo. Diego sugirió una solución sencilla: dejar de tomar las pastillas y empezar a vivir una vida de placer, libre de preocupaciones. Lucía, agotada por el interminable ciclo de esperanzas, ansiedades e intervenciones médicas, encontró una respuesta a su propuesta. En medio de discusiones y exámenes, surgió el tema de tener un bebé. ¿Todavía te imaginas un hogar ruidoso?, preguntó ella. Más que nada sueño con una existencia dichosa al lado de mi amada, respondió él. No quiero otra cosa que tu felicidad, pero todo esto te está restando fuerzas. Es hora de ponerle fin, le aconsejó Diego. Incapaz de calmarse, Lucía continuó. ¿Y nuestros propios hijos? Siempre podemos dar un hogar cariñoso a un niño del orfanato, se ofreció su marido. Pero yo quiero tener descendencia propia, Diego, insistió Lucía. A saber de dónde vienen esos niños, exclamó. ¿Y qué hay de mí? Yo también vengo de un orfanato, le recordó Diego. Si no quieres tener un hijo ajeno, no te voy a obligar. Sin embargo, no dejaré que sigas haciéndote daño. Asumiré la responsabilidad de nuestra futura familia, liberándote de esta carga. Este desinterés era evidente en todos los aspectos de su relación. Lucía confiaba plenamente en Diego. Lo veía como su protector, su cuidador y su proveedor. Ella siempre había creído que todo seguiría igual, pero la vida había tomado otro rumbo. Todo empezó cuando Diego, conocido por su energía y vitalidad ilimitadas, empezó a sentirse inusualmente cansado. En lugar de llegar a casa del trabajo como de costumbre e ir directamente a trabajar, o dar un tranquilo paseo con Lucía, se desplomó en su cama, fijo en la televisión. Para la mayoría de la gente esto sería normal, pero contrastaba con el comportamiento habitual de Diego. Despreciaba la ociosidad y la pereza. Siempre prefería algo en lo que ocuparse. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su cansancio iba en aumento. Llegaba a casa pálido, jadeante, devastado. Había perdido el apetito, lo que le llevó a una rápida pérdida de peso, y empezaron a aparecerle moratones en el cuerpo sin motivo aparente. Preocupada, Lucía insistió en que le viera un médico. Tomó cartas en el asunto y concertó inmediatamente una cita con un terapeuta, dejando claro a Diego que no debía faltar. Diego sonrió agradecido. Ya estaba pensando en irme, dijo. Lucía, aunque preocupada por la salud de su marido, seguía siendo optimista, creyendo que no era nada grave. Pensó que los médicos simplemente diagnosticarían deficiencias vitamínicas y le recetarían algunos suplementos, o tal vez le recomendarían paseos regulares. Tal vez un viaje al mar era todo lo que necesitaban para rejuvenecer y restablecer su salud, pero no sabían que no estaban preparados para el diagnóstico que les esperaba. Resultó que Diego padecía un raro trastorno sanguíneo autoinmune, en el que su robusto cuerpo libraba una guerra devastadora contra sí mismo.
El aspecto más devastador de la situación era la falta de cura. A Diego se le prescribió un tratamiento, pero el médico advirtió que los resultados serían débiles y efímeros. Era necesaria una evaluación más exhaustiva. La trayectoria vital de la joven familia cambió radicalmente. Todos sus planes, esperanzas y sueños perdieron repentinamente importancia y pasaron a un segundo plano. Incluso el dolor de la infertilidad palidecía ahora en comparación. Los padres de Lucía quedaron conmocionados por el diagnóstico de su yerno. Su padre utilizó todos los contactos que tenía y consiguió que Diego fuera atendido por el doctor García. Lucía creía que así Diego se recuperaría. Incluso lloró de alivio cuando su padre le comunicó la alentadora noticia. Sin embargo, pronto quedó claro que era prematuro alegrarse. A medida que la salud de Diego se deterioraba, su situación era cada vez más desesperada. Las bajas por enfermedad se convirtieron en algo habitual en su vida, confinándolo a las cuatro paredes de su casa. Su fuerza disminuyó hasta el punto de que le resultaba imposible alcanzar un ordenador o un puesto de trabajo. A pesar del deterioro de su estado, Diego seguía siendo optimista y encontraba consuelo en el humor. No hay por qué preocuparse, tranquiliza a Lucía con una sonrisa. De niño casi nunca me ponía enfermo. Tengo un sistema inmunitario fuerte. Puedo soportarlo. Sin embargo, Lucía respondió con preocupación. Ese es exactamente el problema. Tu persistente sistema inmunológico. Trabaja involuntariamente en tu contra, suspiró. Con el paso del tiempo, la enfermedad se fue agravando. Diego estaba postrado en una cama de hospital y su estado empeoraba día a día. Lucía, sola en su piso, antes lleno de vida, pasaba las tardes llorando. Sus padres, preocupados por su bienestar, le sugirieron que se fuera a vivir con ellos temporalmente. Pero Lucía se negó en redondo, prefiriendo aferrarse a las comodidades familiares de su piso compartido. Buscó consuelo durmiendo al lado de Diego, envolviéndose en su querida manta y vistiendo su ropa mientras se movía por la casa. El peso de sus emociones la abrumaba y derramaba innumerables lágrimas en privado, ocultando su vulnerable estado a las miradas indiscretas de sus padres. Cuando la salud de Diego empezó a deteriorarse, quedó claro que un trasplante de médula ósea era su única esperanza de supervivencia. La empresa que iban a emprender era compleja y costosa. El dinero no era un obstáculo para Diego, ya que había ahorrado diligentemente una suma considerable. Sin embargo, el verdadero problema era encontrar un donante adecuado, lo que parecía casi imposible dadas las circunstancias. Cuando llegó el momento de la operación, el doctor García no tardó en solicitar pruebas de compatibilidad a todos los parientes consanguíneos de Diego. El profesor explicó que las posibilidades de encontrar un donante entre los miembros de la familia eran relativamente altas, ya fuera un hermano, una hermana o incluso los padres, si aún vivían. A Lucía se le quebró la voz cuando le reveló que Diego era huérfano y no sabía nada de su familia biológica. En ese momento, Lucía experimentó un profundo pesar, deseando haber podido encontrar algún rastro de los parientes de Diego. Diego necesitaba desesperadamente un milagro, y tal vez su propio hijo podría ser esa salvación. Encontrar un donante adecuado fue un proceso lento y frustrante. Aunque había varios candidatos potenciales dispuestos a salvar al desconocido, ninguno era compatible. La esperanza se desvanecía rápidamente. Lucía se secó las lágrimas y miró alrededor de la plaza vacía del hospital. El breve momento de liberación emocional la reconfortó un poco, pero sabía que tenía que marcharse. De camino a casa la esperaba la hora punta de tráfico. Justo cuando Lucía estaba a punto de marcharse, oyó la voz de una mujer desde la esquina del edificio. Intrigada, se detuvo e instintivamente intuyó que era su marido. Al asomarse cautelosamente por la esquina, Lucía reconoció a los dos empleados del hospital sentados en un banco cercano. Los había visto antes durante sus frecuentes visitas. En la habitación donde yacía Diego, Lucía vio a dos mujeres de mediana edad que se tomaban un merecido descanso del trabajo. Mientras charlaban, Lucía no pudo evitar sentir compasión por su ser querido. «Lo siento de verdad por él», dijo la segunda mujer, reconociendo la bondad de Diego. Sin embargo, es evidente que su estado se deteriora rápidamente. Cada día está más débil. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Lucía. El impulso de salir de su escondite y luchar contra aquellas mujeres por abandonar a sus seres queridos con tanta facilidad
era casi irresistible. Apoyada contra la pared, Lucía se sintió totalmente desolada cuando por fin llegó a casa aquella tarde. Agotada se desplomó en la cama y, para su sorpresa, cayó en un sueño profundo y tranquilo por primera vez en años. Mientras dormitaba, Lucía cayó en un sueño tan vívido que cuando despertó, quiso volver a su encantador abrazo. En este mundo de ensueño, ella y sus seres queridos vivían en una casa acogedora y pintoresca en una ciudad encantadora. Lucía, vestida con un bonito traje de verano, paseaba tranquilamente por un prado de un verde intenso, con una cesta de pan, mantequilla y fruta en la mano. A lo lejos ve a Diego trabajando duro en el campo, recogiendo heno. De repente, la dulce e inocente voz de un niño sonó detrás de ella, llenándole el corazón de alegría. Lucía estaba de pie en el campo, con los brazos abiertos cuando una niña de 6 años salió de la casa riendo a carcajadas. Llevaba un sombrero en la cabeza y un vestido de verano ondeando a sus espaldas. Su pelo castaño rebotaba a cada paso. Diego corría juguetonamente detrás de ella, lo que aumentaba el ambiente de alegría. La risa de la niña se hacía cada vez más fuerte y ella aceleraba el paso, dirigiéndose ansiosamente hacia Lucía. Por fin alcanzó su objetivo y se lanzó a los brazos de Lucía. Diego, que no quería quedarse al margen, intentó levantarlas a las dos en un gesto juguetón, pero desgraciadamente tropezó y las tres cayeron al suelo. Lucía se encontró en un sueño, rodeada de hierba verde brillante que parecía bailar de alegría. El sueño era tan encantador que Lucía deseaba poder quedarse en él para siempre, pero sabía que tenía que despertar. Después de un largo tiempo de preocupación y tristeza por la enfermedad de su amante, Lucía sintió que una nueva fuerza recorría sus venas. El sueño le levantó el ánimo, aunque solo fuera por un momento. Decidida a aprovechar al máximo su nueva energía, cogió fruta fresca y se dirigió a la cama de Diego. Aunque estaba demasiado débil para incorporarse, sus ojos seguían brillando de amor cuando la saludó con una sonrisa y un guiño. «Hoy estás radiante», comentó Diego sin dejar de mirar a su mujer. Lucía se limitó a responder, tomando asiento a su lado y apretando suavemente su frágil mano, que él apretó débilmente a cambio. Lucía estaba llena de expectación, pues estaba ansiosa por revelar su sueño a Diego. Sin embargo, una oleada de aprensión la invadió, haciéndola cambiar de opinión. Mientras Diego se quedaba dormido, Lucía se aferró a su mano, congelada en su rostro sereno, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Al salir del hospital a mediodía, Lucía sintió un impulso irresistible de dar un paseo tranquilo y respirar el aire fresco y vigorizante. Perdida en sus pensamientos, no pudo evitar pensar en el incierto camino que le esperaba y en la desgarradora idea de que concebir un hijo con su amado marido podría separarles para siempre. Por su mente pasaron recuerdos de sus conversaciones pasadas sobre formar una familia, incluido su comentario casual. Mientras pensaba en los niños que vivían en orfanatos, una idea repentina la asaltó y la hizo detenerse. Una oleada de determinación la invadió y la obligó a subir rápidamente al coche y regresar a casa. Nada más llegar, se pone en contacto con varios orfanatos y les explica urgentemente su situación. Aunque no había muchos hogares cerca, uno de ellos la invitó a una entrevista. Sin embargo, Lucía llegó tarde al orfanato, cuando los niños ya se habían dormido. Por desgracia, no pudo conocer a ninguno. El personal le informó amablemente de que el proceso de adopción suele ser largo y durar varios meses o incluso años. Lucía, sin perder la esperanza, expresó su inquebrantable voluntad de aceptar a cualquier niño, subrayando que estaba deseosa de ser madre y de que su marido experimentara la alegría de la paternidad, aunque solo fuera por poco tiempo. Reconociendo la singularidad de su situación, el personal accedió a acelerar el proceso, entendiendo que ella no tenía ninguna preferencia particular a la hora de elegir un hijo. A pesar de la advertencia sobre los plazos, Lucía aceptó. Mientras caminaba por el pasillo, vio a niños despiertos que retozaban alegremente fuera. Su corazón se llenó de calidez, pero entonces su atención se centró en una niña cerca de la puerta. Había un extraño parecido entre esta niña y la del sueño de Lucía, lo que hizo que se quedara paralizada por un momento y sintiera un escalofrío inexplicable. Beatriz, la encargada del orfanato,
Se dio cuenta de la mirada tensa de Lucía y preguntó, ¿pasa algo, querida? Lucía, aún en estado de shock, se esforzó por encontrar el habla cuando Beatriz le tendió la mano para consolarla. La pregunta parecía incomprensible para Lucía, pero consiguió responder, asegurando a Beatriz que todo iba bien. Con un rayo de esperanza en los ojos, Lucía preguntó si podía acercarse a la niña, que le había llamado la atención. Beatriz, dándose cuenta de la necesidad de conexión, sonrió cálidamente y asintió en señal de aprobación. Animada por los ánimos de Beatriz, Lucía se acercó lentamente a la niña, que estaba profundamente inmersa en el mundo de las muñecas. Cuando Lucía se acercó, la niña levantó la cabeza y la saludó con una sonrisa inocente. En respuesta, Lucía no pudo evitar admirar las muñecas que despertaban la imaginación de la niña. Con sincera amabilidad, Lucía le dijo suavemente, «Hola, cielo, tus muñecas son preciosas». Sonriendo radiante, la niña empezó a contarle animadamente a Lucía las historias únicas que había inventado para cada una de sus queridas muñecas. Una historia en particular llegó al alma de Lucía. En ella la muñeca experimentaba una profunda tristeza por el fallecimiento de una amiga íntima. Durante su conversación, Beatriz, la compasiva encargada, se acercó a ellas y habló apasionadamente a Lucía sobre el pasado de Emilia. «Esta es Emilia», la presentó Beatriz. «Ha estado a nuestro cuidado durante bastante tiempo, mientras su madre atravesaba una difícil batalla». Con el corazón lleno de ilusión y felicidad, Lucía emprendió su viaje para darle una alegría a Emilia. Por el camino, eligió cuidadosamente un ramo de flores frescas y una muñeca nueva, sabiendo que harían sonreír a Emilia. A medida que Lucía se acercaba a la casa, su expectación crecía y su corazón palpitaba a cada instante. Cuando Lucía entró por las puertas del luminoso y acogedor edificio, enseguida encontró a Emilia con la mirada. Estaba sentada tranquilamente en un rincón, con las manos suavemente entrelazadas. La curiosidad y la cautela bailaban en los ojos de Emilia, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Sus suaves rizos castaños enmarcaban su rostro en suaves tirabuzones, y una tímida sonrisa de esperanza y anhelo jugaba en sus labios. Lucía se arrodilló, poniéndose a la altura de Emilia, y sonrió cálida y amistosamente. «Hola, Emilia», le dijo en tono amable. «Te he echado mucho de menos, querida. ¿Recuerdas quién soy?», respondió Emilia con un asentimiento deliberado, expresando su acuerdo. Lucía continuó, extendiendo la invitación. «¿Te gustaría hacerme compañía? Podríamos ir al parque o tomar un helado antes de volver a casa. ¿Qué te parece?». La mera mención del helado hizo que los ojos de Emilia brillaran de alegría, el símbolo universal de la felicidad para los niños. Asintió tímidamente con la cabeza y su sonrisa se volvió más confiada. Lucía le tendió la mano y, tras una breve pausa, la pequeña palma de Emilia se posó en la suya. Se había formado entre ellas un vínculo de silenciosa confianza, como demostraba el firme apretón de Emilia mientras salían del orfanato. Lucía podía sentir la emoción y el nerviosismo de Emilia, una anticipación silenciosa de la nueva vida que les esperaba. Este viaje no solo era importante para Emilia, sino también para Lucía y Diego. Con palabras suaves, Lucía le sugirió a Emilia que la llamara mamá o simplemente Lucía, dejándole la decisión a ella. Emilia respondió con una sonrisa, optando por guardar silencio. Antes de viajar al hospital, Lucía habló de la enfermedad de Diego con Emilia para que estuviera al corriente del estado de su nuevo padre. Mientras conducían, Lucía y Emilia entablaron una conversación ligera, hablando de diversos temas durante el trayecto. En apenas 60 minutos, Lucía sintió una profunda conexión con Emilia que la hizo sentir como si hubiera sido su madre desde su nacimiento. Su diálogo fluyó fácil y despreocupadamente, reforzando su vínculo común. Mientras Lucía se dirigía al hospital, su corazón latía con ansiedad y expectación, y una corriente eléctrica de esperanza corría por sus venas. Apretando suavemente la mano de Emilia, fue junto a la cama de Diego. Mientras éste yacía en la cama, abrió lentamente los ojos y se quedó perplejo al ver a Lucía y a la niña de pie frente a él. Con una voz que delataba su estado de debilidad, Diego hizo acopio de su curiosidad y preguntó, «Lucía, ¿quién es?». Lucía respiró hondo. Una mezcla de emociones brilló en sus ojos
y continuó con las presentaciones. Diego, te presento a Emilia, nuestra hija. Cuando Lucía dijo esas palabras, el rostro de Diego reflejó sorpresa. Su mirada iba y venía entre Lucía y la tímida figura de Emilia que estaba a su lado. En medio de la incertidumbre, la esperanza brillaba en sus ojos. La sala se quedó en silencio, llena de asombro y expectación. De repente, la expresión de Diego se suaviza al encontrarse con la mirada de Emilia. Con un tono cálido la saludó. «Hola, Emilia. Es un placer conocerte por fin». Emilia, conmovida por la sinceridad de su voz, sonrió débilmente y agitó la mano. En ese momento, lágrimas de gratitud y sorpresa brillaron en los ojos de Diego, que se volvió hacia Lucía. Lucía se llenó de gratitud y susurró: «Gracias, Lucía. Gracias por traer a Emilia». Al observar la vacilante conversación entre Diego y Emilia, el corazón de Lucía se aceleró con una multitud de emociones. Una cauta esperanza en su futuro floreció en su interior al ver el incipiente vínculo entre su marido y su hija recién adoptada. Aquel día, mientras volvían a casa, Emilia se mostró inusualmente silenciosa, lo que preocupó a Lucía. En busca de consuelo, le preguntó si todo iba bien. Tras una breve pausa, Emilia recuperó el habla. En voz baja le dijo: «Se llama Miguel». Confundida por esta repentina revelación, Lucía preguntó: «¿Quién es Miguel, cariño?». Emilia, con lágrimas en los ojos, repitió: «El hombre del hospital, Diego, se llama Miguel». Desconcertada y preocupada, Lucía apartó rápidamente el coche a un lado de la carretera, queriendo darse cuenta plenamente del peso de las palabras de Emilia. Lucía explicó suavemente a Emilia: «Ese hombre de ahí es Diego, mi marido y tu padre». Sin embargo, Emilia objetó: «Se parece al tío Miguel, ¿verdad?». Este descubrimiento cogió a Lucía por sorpresa, y sus pensamientos adquirieron un ritmo frenético. Cuando regresó a casa, Lucía le dio a Emily una vuelta por la casa, y finalmente se registraron. Al notar la inquietud de Emily, Lucía trató delicadamente de preguntarle por el tío Miguel, pero, al notar la incomodidad de Emily, interrumpió rápidamente la conversación. Más tarde preparó con cariño una cena especial para Emily y la metió en la cama. A pesar de lo tarde que era, la insaciable curiosidad de Lucía la llevó a llamar a Beatriz, la directora del orfanato. Beatriz tenía un conocimiento limitado del pasado de Emily. Solo sabía que sus padres sufrían de alcoholismo y que había sido traída por un vecino o alguien por el estilo. Lucía, movida por la curiosidad, pidió información de contacto o la dirección de ese misterioso Miguel. Al día siguiente, Lucía emprendió un viaje por carretera a un pintoresco pueblecito situado a unas horas de distancia. Cuando llegó a la dirección, vio un patio descuidado y un vertedero improvisado cerca. Llamó al timbre con cautela, pero no obtuvo respuesta. Con inquietud y determinación, empujó la verja y se dirigió con cautela al porche. Al acercarse a la puerta principal, Lucía se dio cuenta de que no estaba cerrada con llave. La curiosidad se apoderó de ella. Llamó a la puerta de forma algo indiscreta. Para su sorpresa, una voz interior la invitó a entrar y le dijo que la puerta ya estaba abierta. Suponiendo que el dueño de la casa esperaba ansioso la llegada de un invitado, Lucía entró. Nada más cruzar el umbral, un olor rancio y a humedad la envolvió, y no pudo evitar fijarse en los muebles desgastados y estropeados que había repartidos por toda la casa. La habitación estaba abarrotada de objetos diversos, como una muñeca hecha jirones con la cara garabateada en tinta azul, libros amarillentos con las páginas hinchadas y un viejo reproductor de casetes. A pesar de lo destartalado del mobiliario, de la cocina salía un delicioso aroma a patatas y cebollas fritas que contrastaba con el resto de la casa. Justo cuando Lucía estaba contemplando su inusual entorno, un hombre apareció de repente en el pasillo. Cuando su mirada se posó en el hombre que tenía delante, se le escapó un suspiro. Pensó que se había topado con un fantasma porque su cara se parecía mucho a la de su querido marido Diego. Los mismos ojos, pómulos, cejas, nacimiento del pelo e incluso un lunar en el cuello. La visión la dejó completamente atónita, pero había sutiles diferencias que hacían destacar a este hombre. Sus rasgos faciales parecían curtidos por una existencia más dura. Ojos inyectados en sangre y profundas arrugas atravesaban su piel.
Su rostro estaba adornado con una barba áspera y descuidada, un marcado contraste con la cara limpia de Diego. Había curiosidad en la voz del casero, ni un atisbo de acusación o amenaza. Lucía vaciló, sin saber por dónde empezar. Tal vez mostrar la fotografía de su marido arrojaría algo de luz sobre esta misteriosa situación. Al acercarse, el hombre se encogió de hombros, pero no dijo nada. Lucía no pudo evitar caer rendida ante el asombroso parecido con Diego. Queriendo respuestas, le preguntó sin rodeos, ¿puedes decirme qué está pasando? Sonriendo, Lucía admitió, es una historia bastante larga y complicada. Sin dudarlo, le propuso hablar de ello mientras almorzábamos en la cocina. Al recibirla en su casa como a una vieja amiga, Miguel hizo que Lucía se sintiera a gusto. Sentada en un taburete de la cocina, empezó a contar su historia, al principio nerviosa y tartamudeando media palabra. Sin embargo, Miguel la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni hacerle preguntas. Aunque su expresión permanecía neutra, Lucía podía sentir el profundo efecto que sus palabras tenían en él. Al terminar su relato, hizo una pausa y le miró directamente. Creo que ni siquiera necesitamos una prueba de ADN, dijo. Usted y mi marido son increíblemente parecidos. Miguel escrutó las fotos del teléfono de Lucía. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía imparcial. ¿Sabías que tienes un hermano? Preguntó Lucía, con la esperanza en la voz de que aquel hombre resultara ser el pariente perdido de Diego, el que podría salvarle de su fatal enfermedad. Sí, respondió Miguel, asintiendo lentamente con la cabeza. En sus ojos brillaban lágrimas que luchaba por contener. La voz le temblaba. Las lágrimas le corrían por la cara cuando empezó a hablar. Este era un momento en el que de ninguna manera esperaba encontrarlo aquí. Miguel hizo una breve pausa, ordenando sus pensamientos antes de comenzar su relato. Era solo un niño de 8 años cuando tuvieron lugar aquellos fatídicos acontecimientos, pero sus recuerdos eran vívidos. La vida de Miguel en una familia en la que la identidad de su padre se olvidaba fácilmente debido a los numerosos amantes de su madre no fue fácil. Su madre, perpetuamente borracha y extrañamente alegre, llenaba la casa con un flujo constante de invitados, y sus hermanas mayores aumentaban la carga de opresión. No es de extrañar que las niñas acabaran siguiendo los pasos de su madre, dado el ambiente en el que se criaron. Miguel, incluso a la tierna edad de 8 años, soñaba con escapar. La idea de construir una modesta morada en lo profundo del bosque, dependiendo de las abundantes vallas de la naturaleza para su sustento, le atraía enormemente. En busca de consuelo, los niños se adentraron en el bosque, buscando refugio entre los altos árboles y las setas de vivos colores que los rodeaban. No sabían que su madre guardaba un secreto. Esperaba otro hijo. Los niños se enteraban a menudo viendo crecer la barriga de María. ¿Cómo podremos dar cabida a otra boca hambrienta? Se lamentaba María. Se lamentaba María, sentada en la cocina con un cigarrillo en la mano y la voz llena de frustración. Ya estamos apretados, y ahora tenemos otro dependiente del que ocuparnos. Sería algo soportable si nos compensaran decentemente por las penurias que tenemos que soportar. Solo son unos míseros céntimos. No me molesto en ir a la maternidad a recoger a mi recién nacido. Me limitaré a escribir una cancelación y se acabó. Concluyó la madre, desprovista de responsabilidad. La sola idea de un bebé inocente y diminuto abandonado en algún lugar llenaba de horror a Miguel. En el fondo de su mente, tenía la premonición de que esta vez su madre daría a luz a un niño. Al crecer rodeado de hermanas, Miguel anhelaba tener un hermano. Soñaba con enseñarle todas las habilidades masculinas. Pescar, tallar figuras de madera con un cuchillo, trepar a los árboles. Les uniría una amistad incomparable, se entenderían como nadie. Con su hermano al lado, Miguel ya no sentiría esa soledad agonizante en una casa donde la vida bullía. Cada día Miguel suplicaba a su madre, «Mamá, por favor, no dejes al niño». La respuesta de María dependía de su estado de ánimo. Si estaba de buen humor, se reía y jugueteaba con él. Pero si estaba de mal humor, incluso le pegaba por su insistencia. Sin embargo, al cabo de un tiempo, María volvió a casa muy distinta, más delgada y más fresca. Había pasado una semana sin beber alcohol y había vuelto con las manos vacías. Cuando Miguel miró a su madre, se le llenaron los ojos de lágrimas.
Realmente había abandonado a su hermano. Ahora el pequeño sería enviado a un orfanato o entregado a una familia cariñosa, sin saber nunca que tenía un hermano o una hermana. Y sin embargo, había un hermano que esperaba ansioso su llegada. Las lágrimas de Miguel fluían libremente, una mezcla de angustia, desesperanza y la comprensión de que era impotente para cambiar sus circunstancias. Con el paso de los años, María fue privada de la patria potestad y los niños fueron enviados a varios orfanatos. Miguel encontró consuelo en el acogedor entorno del orfanato, donde le proporcionaban sábanas limpias, comida nutritiva y la orientación de adultos cariñosos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Miguel se despidió del orfanato, dispuesto a empezar un nuevo capítulo de su vida. En ausencia de su madre y sus hermanas, dispersas por todas partes, regresó a la vieja y desgastada casa que ahora permanecía vacía. Decidido a emprender un nuevo camino, Miguel se enfrentó a innumerables contratiempos. Debido a su falta de educación, le resultaba casi imposible encontrar un trabajo estable. En su lugar, recurrió a trabajos esporádicos en el pueblo. Cuidar el huerto, cortar leña, cualquier cosa para llegar a fin de mes. Mientras Miguel contaba su desgarradora historia, Lucía escuchaba absorta y con los ojos llenos de lágrimas. La gravedad de la experiencia de Miguel se había grabado profundamente en su alma. Él no sabía que Emilia había desempeñado un papel crucial en la reunificación de su familia separada. Y este era un secreto que Lucía estaba dispuesta a revelar. Con la mayor ternura comenzó. Emilia fue decisiva para que Diego llegara a este preciso momento. Miguel, con mirada expectante, apremió a Lucía para que contara más cosas sobre Emilia, y en sus ojos leyó impaciencia y esperanza. Cuando Lucía continuó, reveló la sincera verdad. Diego y yo siempre habíamos soñado con tener hijos, pero el universo tenía otros planes. Incapaces de concebir un hijo, tomamos la decisión de adoptar. Tenía la fuerte sospecha de que Diana pretendía abandonar a Emilia y dejarla a mi cuidado, que es exactamente lo que ocurrió. Probablemente huyó con su novio. Hice todo lo posible por cuidar de Emilia, pero verla llorar me rompía el corazón. Sentí mucha compasión por Emilia. Acogerla era la única opción, pero siempre había dudado de mi capacidad como madre. Temía no ser capaz de darle el futuro brillante que se merecía. Así que cuando cumplió 4 años y medio, tomé la dura decisión de dejarla en un orfanato, con la esperanza de que encontrara una vida mejor con otra persona. Miguel no sabía que su modestia eclipsaba el inmenso amor y los tiernos cuidados que mostraba Emilia. Emilia se encariñó profundamente con Miguel y lo guardó en su corazón. Sin embargo, a pesar de su amor por ella, Miguel dudaba de su capacidad para servir de modelo positivo, principalmente por su lucha con el alcohol. Temía que su comportamiento pudiera afectar negativamente al futuro de Emilia. Aunque le causó un gran dolor, Miguel tomó la angustiosa decisión de dejar a Emilia en el orfanato, creyendo que era necesario para que tuviera un futuro mejor. Esperaba que una familia cariñosa la acogiera en sus brazos y le diera la educación que merecía. Para debilitar el apego de Emilia hacia él, Miguel fingía estar enfadado, y esta fachada le desgarraba el alma. Profundamente conmovida por la historia de Miguel, Lucía se levantó de su asiento, le cogió suavemente la mano y lo envolvió en un reconfortante abrazo. «Has hecho un trabajo increíble, Miguel», susurró. «Emilia es una niña extraordinaria y gracias a tus cuidados será nuestra hija». La voz de Lucía era suave y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le tranquilizó y se apartó para encontrarse con su mirada. Una vez que recobraron el sentido, la curiosidad de Miguel por Diego se apoderó de él. Estaba deseando saber más de su hermano pequeño, un sueño que nunca pensó que se haría realidad. Lucía hablaba con calidez y orgullo, y un profundo afecto por Diego era evidente en sus palabras. Miguel escuchó cada detalle, absorbiendo información sobre el hermano que tanto había deseado conocer. Entonces Lucía le informó de que Diego estaba luchando contra una grave enfermedad. Había sinceridad en la voz de Miguel cuando preguntó cómo podía ayudar. La respuesta de Lucía le pilló desprevenido, con una mezcla de tristeza y esperanza en el tono. «Puedes marcar una diferencia significativa en su vida. De hecho, puedes salvarle la vida», le dijo. Le explicó la situación y la necesidad de la intervención urgente. Miguel preguntó con un deseo inquebrantable de ayudar.
¿Cuándo podré verle? Los ojos de Lucía se llenaron de esperanza y respondió, mañana mismo. El procedimiento requiere que un hermano sea el donante adecuado. Espero que no le importe. Sin dudarlo, Miguel contestó en voz baja, expresando su esperanza de ser compatible. Abrumada por la gratitud, Lucía llevó a Miguel al laboratorio para que le hicieran las pruebas necesarias para el complicado procedimiento. Cuando las pruebas estuvieron listas, Miguel preguntó ansioso si por fin podría conocer a su hermano. La palabra hermano salió de sus labios con una calidez y una esperanza que resonaron profundamente, reflejando el profundo viaje emocional en el que se había embarcado. Aquella mañana, Diego sintió una ligera mejoría gracias a la medicación que había empezado a tomar recientemente para mantenerse con vida. Una sonrisa iluminó su rostro cuando vio a su mujer. «Hola, cariño. Hoy has llegado pronto», saludó Diego a Lucía. Al notar su emoción, Lucía no pudo contenerse más. «Diego, tengo una noticia increíble para nosotros». La respuesta de Lucía estaba llena de un leve optimismo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para empezar. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo, y había una suave melodía de esperanza en su voz. «Aquí hay un hombre que desea conocerte». Miguel vaciló en el umbral de la puerta, con el corazón palpitando de expectación y ansiedad. En sus ojos se leía toda una vida de preguntas sin respuesta. Con una mezcla de emociones, temblando en su voz, Miguel finalmente habló. «Hola, Diego, soy tu hermano Miguel». La habitación se sumió en un profundo silencio, lastrada por años de historias no contadas y emociones no expresadas. Diego se volvió hacia Miguel, y sus miradas convergieron por un momento, rebosantes de una miríada de sentimientos complejos. En un tono tranquilo, lleno de asombro y admiración, Diego dijo, «Mi hermano, no tenía ni idea. Todo este tiempo he tenido la sensación de que había alguien más en este mundo». Había remordimiento y deleite en la voz de Miguel. «Me he pasado toda la vida pensando en tu personalidad y esperando este momento, y ahora el destino nos ha unido». Sus miradas no se apartaban, creando un vínculo tácito que decía mucho de sus raíces comunes. Los años de separación habían creado un gran abismo entre Diego y Miguel. A Diego se le llenaron los ojos de lágrimas, reflejo de una emoción desbordante que las palabras no podían expresar. Estaba abrumado por la sorpresa, la curiosidad y una sensación de profunda conexión. «Todos estos años», susurró en voz baja, «creí que estaba solo, que no había nadie más en el mundo». Con manos temblorosas, Diego tendió la mano, salvando el abismo de toda una vida. Abrazó suavemente a Miguel, que le tranquilizó con una voz suave. «Ya no estás solo. Ya estoy aquí. Puede que hayamos perdido mucho tiempo, pero yo estoy aquí». En aquel abrazo intercambiaron historias no contadas, penas compartidas y esperanzas acariciadas. Sintiendo la necesidad de intimidad, Lucía se retiró en silencio al pasillo, dándoles la oportunidad de estrechar lazos y aprender más el uno del otro. Sus acciones demostraron respeto y apoyo inquebrantable a su nuevo vínculo. Lucía regresó y los tres entablaron una larga conversación. Durante la conversación, Lucía habló de su deseo de tener hijos, un sueño que resonaba profundamente tanto en Diego como en ella misma. En lo más profundo de su memoria, recordó el día que la había llevado a tomar la decisión de adoptar, el día en que la presencia de Emilia había unido a todos. Diego, fascinado por estas historias, estaba lleno de asombro, y les invadió un sentimiento compartido de felicidad. Cuando salían del hospital, Lucía comentó que iba a recoger a Emilia al colegio. Se dirigió al coche, suponiendo que Miguel la seguiría, pero él vaciló, agobiado por el peso de sus acciones pasadas. El remordimiento carcomía a Miguel cuando reflexionaba sobre su decisión de dejar a Emilia en el orfanato, y anhelaba que ella borrara los dolorosos recuerdos. Lucía se acercó a él con una cálida sonrisa, comprendiendo sus emociones. Le animó, reconociendo que la decisión que había tomado, aunque difícil, les había traído finalmente la felicidad que ahora compartían. Miguel consideró detenidamente las palabras de Lucía, y en su corazón brilló la esperanza de que Emilia encontrara la fuerza para perdonarle. En la puerta de la escuela, el corazón de Miguel latía con impaciencia. Por fin vio a Emilia, una niña de 9 años y no la mocosa que recordaba. Abrumado por la emoción, la llamó. Emilia, al reconocerle, con una mezcla de emociones en el rostro,
Preguntó insegura. ¿Tío Miguel? Con lágrimas en los ojos, Miguel se disculpó sinceramente, asegurando a Emilia que su decisión había sido tomada pensando en lo mejor para ella. Emilia, desbordada por la emoción, rompe a llorar, dejando salir por fin los sentimientos reprimidos que la habían agobiado durante años. Al compartir su dolor y su anhelo de reconciliación, se forjó entre ellas una profunda conexión emocional que no se había visto desde su separación. Y 3 días después, Lucía experimentó una explosión de pura alegría. No podía contener su euforia. Saltaba en el sofá del salón y llenaba la casa con el sonido de su contagiosa risa. Con una energía desbordante, giraba sobre sí misma, haciendo ondear las cortinas, y tarareaba entusiasmada. Es perfecto, es perfecto. Por la mañana hubo una llamada increíble del doctor García. Lucía, tengo la noticia más increíble. Miguel es perfectamente compatible para ser el donante de Diego. La operación que siguió fue compleja y estresante, pero terminó con un éxito triunfal. Durante el tiempo que Diego pasó en el hospital, Miguel se convirtió en una cara familiar para él. Le visitaba constantemente y le traía trocitos del bosque encantado. Trajo bayas del bosque, setas y cuentos que insuflaron vida a la estéril sala de Diego. ¿Dónde encontró estos tesoros?, se preguntaba Diego. Un día Diego cogió una seta sorprendentemente grande y quedó fascinado por su tamaño. Tengo un lugar especial al que puedo llevarte, le susurró Miguel, con los ojos brillantes de intriga. Es un lugar secreto donde la naturaleza esconde sus tesoros solo para ti. A medida que Diego recuperaba fuerzas en casa, las visitas de Miguel se convirtieron en una fuente de alegría, no solo por los regalos que traía, sino también por su reconfortante presencia. A menudo pasaban horas juntos, inmersos en una conversación, hablando de todo lo que había en el mundo. Una tranquila tarde, la voz de Diego temblaba de gratitud cuando se dirigió a Miguel y le dijo: «Estaré siempre en deuda contigo por salvarme la vida». Miguel se limitó a negar con la cabeza, con una cálida sonrisa en los labios. «No, Diego, no me debes nada. Eso es lo que hace la familia». Cuando Diego recuperó poco a poco las fuerzas, su primera prioridad fue ayudar a Miguel a encontrar un nuevo hogar. Lucía, siempre práctica, sugirió: «¿Por qué no buscamos una casa más grande donde podamos vivir todos juntos cómodamente?». La idea cuajó y pronto vivieron juntos bajo el mismo techo. Lucía asumió el papel de madre con gracia natural, colmando a Emilia de un amor sin límites. La emoción era palpable. Emilia preguntó: «¿Qué te parece este vestido?». Lucía mostraba orgullosa sus coloridos trajes, que no dejaban de dibujar una sonrisa en el rostro de Emilia. Diego también disfrutaba del tiempo que pasaban juntos, a menudo ayudándola con sus deberes o acompañándola al parque. «¿Estás preparada para conquistar esos patines?», le preguntó, y ella asintió entusiasmada como confirmación. El reconocimiento por parte de Diego de las capacidades técnicas, sin explotar, de Miguel, quedó patente cuando le tendió la mano y le consiguió un trabajo en su empresa. «Tienes un talento natural, Miguel», exclamó Diego, felicitando a Miguel tras un proyecto especialmente exitoso. Vivir juntos en el mismo espacio creó un ritmo maravilloso y un vínculo armonioso que irradiaba amor y apoyo inquebrantable. A Miguel, que llevaba mucho tiempo buscando un sentimiento de pertenencia, esta nueva familia se lo proporcionó. Una noche, reunidos en el salón, entre risas e historias compartidas, Miguel expresó su sorpresa. «Nunca pensé que la familia pudiera ser tan increíble». «Todo depende de la familia que creas», respondió Lucía, entrelazando su mano con la de él. «Y lo que hemos creado es realmente hermoso». Cuando Diego se recuperó del todo, sus vidas florecieron con aventuras juntos. Se unieron fuertemente mientras pescaban, mientras la luz del sol bailaba en la superficie del agua, y mientras cazaban en el bosque vibrante y susurrante. En mayo, sus risas e historias llenaron el ambiente, tejiendo un tapiz de recuerdos entrañables. Al comenzar un nuevo capítulo de sus vidas, Miguel se llevó una agradable sorpresa. Una tarde, al salir de su despacho, fue recibido por las sonrisas radiantes de Diego, Lucía y Emilia, que le esperaban ansiosos. Los ojos de Lucía brillaban con un toque de misterio cuando anunció: «Nos vamos de viajecito», anunció. Cuando abandonaron los límites de la ciudad, la curiosidad de Miguel se transformó en inquietud. «No estamos viajando a nuestro destino, ¿verdad?», preguntó,
vislumbrando los conocidos hitos que conducían al pueblo de su infancia. Diego, sintiendo la ansiedad de Miguel, le acarició el hombro tranquilizadoramente. Al llegar a su antiguo barrio, Miguel se preparó para la desolación y la decadencia que le esperaban. Sin embargo, lo que vio ante él le dejó totalmente perplejo. Su casa familiar se alzaba orgullosa, pero sus muros habían sufrido una metamorfosis completa. El jardín, recién pintado, se había convertido en un derroche de color. Lucía y Diego intercambiaron una mirada de satisfacción y expectación. No podíamos soportar la idea de que vendieras esta casa. Lucía habló en voz baja, llena de ternura. Sobre todo después de conocer el motivo de tu decisión. Miguel entró en una casa donde cada habitación era una meticulosa muestra de cariño y cuidado. El salón, antes carente de carácter, desprendía ahora una atmósfera acogedora con sus atractivos muebles y las fotografías enmarcadas que captaban preciosos momentos de su nueva vida de casados. Sigo sin recuperarme. La voz de Miguel enmudeció y su corazón se llenó de un atisbo de esperanza y de un profundo sentimiento de pertenencia. Las lágrimas afloraron a sus ojos. Una mezcla de gratitud y alegría fluyó por sus mejillas. Aquella noche se reunieron todos en torno a una mesa bellamente puesta, adornada con un festín preparado con cariño por sus propias manos. Las risas llenaron la casa, entrelazadas con sus historias compartidas. En ese momento, hicieron un pacto para convertirlo en una tradición entrañable y volver a esta casa los fines de semana y las vacaciones, construyendo constantemente su destino entrelazado en este lugar que encarna sus vínculos reavivados y sus aspiraciones colectivas. Con la llegada del invierno, celebraron con alegría su primera Navidad en su renovada casa. El árbol de Navidad, adornado con luces centelleantes y elaborados adornos, fue un poderoso símbolo de su viaje juntos. Intercambiaron regalos, pero el regalo más preciado fue su vínculo inquebrantable. La historia de Diego, Miguel, Lucía y Emilia es un testimonio de esperanza, amor y el increíble poder de la transformación. Sus caminos individuales, antes divergentes y plagados de retos personales, se entrelazaron para crear una narración vívida y reconfortante. Al final se dieron cuenta de que el concepto de familia va más allá de una persona. Queridos espectadores, si les ha gustado esta historia, por favor apoyen el vídeo dándole a me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.